Un saludo cordial, nuevos participantes. Vamos a dar inicio a nuestra primera actividad en Zoom, referido a las series que vamos a utilizar en lo que nos queda del curso, en este curso intensivo. Pero antes de hablar de series, voy a explicar un poco desde el punto de vista mercantil, para que entiendan y logren comprender y no sea tan fuerte el término de serie. Me refiero a la palabra rentas. Las rentas, ya estamos acostumbrados nosotros en nuestra vida cotidiana a trabajar con ellas. Inclusive el proceso de pago que ustedes tienen durante el semestre se puede considerar una renta inmediata, ¿no? Porque vamos a ver en un ratito que hay varios tipos de rentas. Por ejemplo, las pensiones de las personas, de los jubilados, le depositan mensualmente cierta cantidad de dinero, eso se considera una renta, ¿no? Una renta, se dice que es inmediata también, porque bueno, puede ser que la renta, el depósito se haga al final de cada mes. Hay rentas de tipo anticipadas, son las que se realizan los primeros días del mes. Por ejemplo, ¿sí? Las rentas que uno debe cancelar en los colegios, ¿ah? Para el desempeño de la educación de los hijos. Entonces, comúnmente las escuelas o los colegios privados exigen el pago 5 días, los primeros 5 días del mes, es decir, es una renta anticipada. También existen rentas diferidas, ¿okay? Las rentas diferidas puede ser de que uno adquiera un préstamo en una entidad bancaria, ¿no? Y tenga un tiempo de gracia, un tiempo muerto que dicen, y uno va a comenzar a pagar sus obligaciones 6 meses después o 3 meses después, etc. Esas son rentas diferidas. Es decir, hay 3 tipos de rentas: rentas inmediatas, rentas anticipadas y rentas diferidas. En ese entorno de rentas, uno tiene una anualidad, o sea, son capitales que están en distintos periodos de tiempo, que comúnmente se le llaman anualidades. El término anualidades no implica necesariamente que sea anual, ¿sí? Puede ser en distintos periodos de tiempo, ya sea mensual, trimestral, semestral, bimestral, etc. Pero bueno, se utiliza la palabra anual, de ahí el uso de la letra A. Vamos a ver en el diagrama que tenemos acá en la pantalla, un diagrama de flujo efectivo para determinar una serie uniforme. Esa es otra palabra. Entonces, el término serie lo vamos a utilizar sustituyendo lo que hemos explicado ahora como rentas. O sea, desde el punto de vista mercantil, uno habla de rentas. En el ámbito de la ingeniería económica, para nosotros los ingenieros, nosotros hablamos de una serie. Claro, tiene las características del punto de vista matemático de una serie, por supuesto. Pero ya uno comprende o tiene una idea mejor del término como tal. Entonces, yo tengo, ella comienza, es muy importante notar que el valor presente, que ya conocemos como P, comienza en el tiempo para T igual a 0. ¿Sí? Y tenemos aquí en esta línea el número de periodos determinados. El primer periodo, vamos a hablar del periodo, segundo, tercero, cuarto, n-2, n-1, hasta un periodo n. ¿Eh?
Ese periodo puede ser anual, ¿sí? Como puede ser trimestral, semestral, etc. Va a depender pues de las condiciones que tengamos nosotros. Entonces vamos a explicar un poco el desarrollo que aparece en la pantalla, que es el libro de texto que nosotros estamos utilizando en el curso, para encontrar un factor de gran interés que lo vamos a utilizar de ahora en adelante. Entonces, fíjense, esta flechita hacia arriba me va a indicar el presente, es decir, el valor actual, hoy, se llama el valor actual. Y estas flechitas hacia abajo me van a indicar de las respectivas anualidades en cada uno de los periodos de tiempo. En el primer tiempo, pero fíjense que no voy a tener en el diagrama A1, a su 2, a su 3, a su 4, porque eso serían anualidades distintas. Como es una serie uniforme, entonces vamos a tener la misma anualidad en cada uno de los periodos que tenemos hasta el enésimo periodo. Entonces, fíjense, vamos a hacer un razonamiento muy inductivo del problema. Conocemos la razón del valor presente, o sea, la razón P sobre guión F, ¿no? Que ya hemos trabajado en estos días. Es conocer el valor presente, es el numerador, es el conocer el valor presente si tenemos el futuro. ¿Okay? Tenemos el futuro que al inicio de nuestra actividad hablamos del monto, ¿no? Pero hemos comentado que ese monto lo vamos a sustituir en la nueva notación de la ingeniería económica como F. Bien, entonces esta razón simplemente es P sobre F, 1 sobre 1 más I, donde I es la tasa de interés correspondiente. Como yo tengo en determinado periodo de tiempo hasta N, yo voy a escribir los distintos valores presentes para cada uno de estos periodos. El periodo 1 sería el valor actual, que viene siendo el puro 1 sobre 1 más I elevado a la 1. Para el periodo 2 sería 1 más I elevado a la 2 y así sucesivamente hasta llegar a el enésimo periodo que sería 1 sobre 1 más I elevado a la 2. Este sería el valor presente que tendríamos que tener en el periodo t igual a 0. ¿Okay? Es decir, nosotros estamos, esto significa, esta suma que está acá, significa que estamos llevando cada uno de estos términos, el primero hacia P, el segundo lo vamos a dividir hacia P, el tercero igual sucesivamente hasta el enésimo, viene de aquí, o sea, de derecha a izquierda, vamos a decirlo de esa forma. Es decir, todos estos valores que están acá, que se han capitalizado, nosotros lo vamos a llevar al punto para t igual a 0. Es el valor presente. Bien, vamos a continuar con el proceso matemático y vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Nosotros podemos sacar a factor común. Esto no está aplicado del todo en el desarrollo que aparece en el texto, pero por eso es que estamos acá, para explicarles a ustedes. Sacamos a factor común, usamos este cochetico y obtenemos toda esta serie o estos términos, como de la serie, que ya sabemos por los conocimientos de matemáticas que ustedes tienen, que son los términos de cada serie. ¿Qué va a ocurrir ahora? Vamos a utilizar algunos artificios para llegar a nuestro objetivo. Vamos a obtener el factor P sobre A y vamos a multiplicar ambos miembros de la expresión 2,4. Fíjense bien, ambos miembros de la expresión 2,4 por el factor 1 sobre 1 más I.
Es decir, el lado izquierdo vamos a dividir entre 1 más i. Aquí vamos a multiplicar 1 más i por cada uno de ellos y vamos a obtener la expresión 2.5. Entonces, fíjense lo que nos queda. P igual a 1 más i. Aquí sería, como estamos multiplicando 1 más i por 1 más i, me queda 1 más i al cuadrado. Y así sucesivamente. 1 más i al cuadrado por 1 más i me da 1 más i al cubo. 1 más i al 4. Al final, el enésimo término sería 1 más i elevado a la n más 1. Ahora, ¿cuál es el artificio a realizar ahora? Vamos a restar la ecuación 2.4 de la ecuación 2.5. Vamos a restar la ecuación 2.4 de la ecuación 2.5. Bueno, hay que hacerlo, hay un trabajito ahí algebraico que hay que realizar. Hay unos términos que se van a cancelar. Es cuestión de hacerlo porque no está directo en el cálculo. Es una tarea que ustedes tienen que realizar. Yo les sugiero y les aconsejo que lo hagan para que vayan adquiriendo pues la respectiva habilidad algebraica y puedan convencerse de la expresión que vamos a tener entre unos momentos. Bueno, finalmente los términos en a sub 2 más a sub 2 al cuadrado, como hay un menos, ellos se van a ir cancelando. El I sub 3 se va cancelando con el otro I sub 3, porque acuérdense que estamos restando la 2.4 menos la 2.3. Entonces, si restamos eso, vamos a tener términos que son iguales y se van a cancelar. Finalmente, me va a quedar dos términos. Finalmente, me van a quedar dos términos. Entonces, en el lado, primero vamos a explicar el lado izquierdo. En el lado izquierdo yo voy a restar esta expresión que es la menos P, que es la 2.4, acuérdense, 2.5 menos 2.4. Aquí yo calculo el mínimo común múltiplo, que es 1 más i. Entonces me queda 1 más i entre 1 y me queda menos 1 más i. Y ahí finalmente se cancela el 1 con el 1 y me va a quedar menos i. Me va a quedar menos i sobre 1 más i por 3. Me queda a y me quedan estos dos términos en el desarrollo de la diferencia que hago. Me quedan estos dos términos que es 1 más i elevado a n más 1 menos 1 más i, el primer término, porque el primer término no tiene con quién eliminarse. Finalmente, ¿qué nos queda? Finalmente, fíjense, finalmente nos va a quedar, disculpen, finalmente me va a quedar aquí, voy a sacar factor común de estos dos que estoy señalando acá, 1 más i. Aquí me queda 1 más i porque el término 1 más i elevado a la n más 1 es 1 más i a la n por 1 más i, por las propiedades de la potenciación. Le saco factor común 1 más i, y como de este lado tengo 1 más i en el denominador, multiplico todo por 1 más i y se cancelan estos factores. Y finalmente me va a quedar, el menos i. ¿Ah? Me va a quedar el menos i, ya este término desapareció de la expresión. Y aquí calculo el mínimo común múltiplo también, 1 más i elevado a la n menos 1, etc. Y con este menos cambio el signo. Fíjense que cambio el signo, se cambia el signo de esta operación, porque aquí me queda 1 más i a la n. Por 1 más i a la n me queda 1. 1 más i a la n, entre 1 me queda 1 más i a la n por menos 1 y finalmente me va a quedar, como cambio el signo, me queda, aquí era menos 1 más i a la n, como tengo un signo menos aquí, me va a quedar entonces más, y el 1 positivo me va a quedar menos. Y aquí hay un pequeñito error, esto no es n, este no es n, dice que ya descubrimos un pequeño error acá, no es n, este es el valor de i, o sea, la expresión correcta aquí es i. Por eso es que colocan aquí i distinta de 0, por supuesto, podemos dividir entre 0. Y finalmente me va a quedar
esta expresión que está acá. Fíjense que aquí me queda la i. Cuando yo voy a despegar el valor, el término que está entre corchetes, yo le dan un nombre, ¿no? Este término le dan un nombre, este término que está aquí, que es 1 más i a la n menos 1 por i por 1 más i elevado a la n. Este término en corchete, ese término en corchete, se van a acostumbrar al mismo, se le llama factor de valor presente de serie uniforme. Y se abrevia FPS. Ese es un factor que va a aparecer continuamente en nuestros cálculos. Se trata de esta razón de valor presente sobre las anualidades. Me permite calcular el valor presente equivalente en el año cero, como ya dijimos, que partimos de t igual a 0, para una serie uniforme final de determinado periodo, donde A representa la anualidad. Bien, si yo despego de ahí el valor, porque inicialmente tenemos P, vamos otra vez a la anterior, tenemos realmente P sobre A, es decir, la razón P-A, conocer el presente, conocer las anualidades, pero ahora vamos a ver si hacemos el despeje de acá, vamos a despejar A, esto lo vamos a pasar en el denominador y simplemente esto rota, pues, lo que está en el denominador va al numerador y el numerador va al denominador. Esas operaciones ustedes lo pueden hacer luego, posteriormente, y obtenemos esto. Este sería el valor de las anualidades, por decirlo de esa manera, si yo conozco el presente y este factor que está acá. Este factor que está acá, que es el inverso del anterior, que sería 1 más i elevado a la n, sobre 1 más i a la n menos 1. Ya sabemos que i es la tasa de interés y n el respectivo periodo de la serie en cuestión. Entonces, aquí me dice que el término entre corchetes, este nuevo término que aparece aquí, que es el inverso del anterior, se denomina factor de recuperación del capital. Fíjense bien las cosas. Factor de recuperación del capital, el PRC, o el factor A sobre P. Recordemos que esta razón A picado P o A slash P o A dividido entre P, dividido entre P no es bueno decirlo, significa conocer A, conociendo el valor de P. Es decir, por ejemplo, para hablar concretamente, conocer las anualidades, si yo conozco el valor presente, se conoce el valor anual uniforme, equivalente a un cierto periodo de n años. Esas expresiones se derivan con el valor presente y la primera cantidad anual uniforme. Hago hincapié en que no necesariamente es una cantidad anual uniforme. Normalmente se habla de cantidad anual, pero dijimos hace rato que puede ser capitalizado en el tiempo, es decir, ya sea semestralmente, puede ser trimestral, mensual, bimestral, etc. Como ya hemos estudiado y hemos evaluado en parte del curso. Bueno, esos factores hay que tenerlos a la mano. Eso no quiere decir que uno se va a aprender toda esa cantidad de términos de memoria. No, no. Esos factores, al inicio del texto hay una tablita que yo les comenté. Es bueno tenerla a la mano o hace uno su tabla como uno quiera. Y tiene los respectivos factores. Voy a hacer una pequeña acotación con esto. Antes, como lo comenté en la nota de voz del grupo de WhatsApp, anteriormente, hace años atrás, cuando no existían las calculadoras científicas, estos factores están tabulados en tablas. Son las tablas de interés y esas cosas. El libro, inclusive el mismo texto también tiene las tablas. Eso ya no se usa. Las tablas no se usan porque ya con la calculadora, obviamente, no amerita pues el uso de tablas.
Ya uno con una calculadora científica, uno puede sacar esta cuenta muy fácilmente, sin ningún problema. Hay que tener cuidado con los paréntesis, el uso de paréntesis en la calculadora, etc. Pero como ustedes ya son estudiantes de cierto tiempo haciendo ingeniería, yo supongo que ustedes deben de saber utilizar su calculadora para hacer un cálculo relativamente sencillo. También el texto tiene la opción, porque uno va a utilizar el Excel, eso lo vamos a utilizar después, pero primero tenemos que entrenarnos nosotros manualmente en comprender, entender qué es lo que uno está haciendo. Después que uno vea que ya comprenda, que sepa manipular muy bien estas expresiones, uno puede utilizar el Excel, que eso lo haremos ya para el tercer corte. Utilizamos el Excel para la respectiva evaluación y que cuando la gente ya esté, bueno, ahorita uno puede ir entrenándose si no tienen, no son muy duchos con el mismo, pero pueden ir, o sea, el texto le da todas las indicaciones para el uso del Excel. Eso se lo dejo a ustedes para que lo revisen, porque no tenemos tiempo. Un curso intensivo está dando algunas lecciones de Excel. Pero eso es la idea, ¿no? Esa es la idea. Fíjense que aquí hay una acotación muy importante. El valor presente siempre debe localizarse en un periodo antes de la primera anualidad, es decir, para t igual a 0. Cuando uno hace su diagrama de flujo efectivo, comienza de 0 para t igual a 0 y ahí es el valor presente. Bueno, ahí aparece ahora un pequeño cálculo, que uno va a realizar. En este caso lo podemos realizar con la calculadora. La notación que comúnmente se utiliza de estos factores, que es la notación estándar, de esta forma: P sobre A. Repito, P, si conociendo, vamos a calcular el valor presente, si yo conozco anualidades, conozco la tasa de interés y el periodo de tiempo. Y la razón inversa, o sea, A sobre P, conocer las anualidades, si yo conozco el presente, tasa de interés y el periodo. Hay un ejemplo de cálculo, pues sin ninguna enunciado en particular. Si I vale 15% y N vale 25 años, el factor P sobre A, que dice se registra en una tabla, pero nosotros no vamos allá en una tabla. Nosotros vamos a usar la calculadora y vamos a encontrar ese valor. Entonces, uno sustituye acá el valor de 1 más 15% que es 0,15, por supuesto que 1, 15 elevado a la 25 menos 1, dividido entre 0,15 por 1 más 15 elevado a la 25. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo se resuelve esto? Yo tengo que utilizar en el numerador, cuando voy a usar la calculadora, previamente la he encendido, por supuesto, tengo que utilizar un doble paréntesis. Es decir, abro un paréntesis, después abro otro paréntesis para colocar el término 1 más i, uso el gorrito 25, pongo menos 1 y cierro el paréntesis externo. ¿Sí? Le doy a la tecla dividir, abro otra vez un paréntesis, coloco 0,15 por paréntesis 1 más 0,15 elevado a la 25, cierro ese paréntesis, le doy a la tecla igual, me va a dar el factor 6.46415. Comúnmente se utiliza los 5 decimales. Bien, queda como actividad, como ejercicio, pues, y entrenándose con su respectiva calculadora para ese cálculo de ese factor. Aquí hay un resumen en esta tabla. En la tabla hay un pequeño resumen, hay un pequeño resumen de las expresiones. Pues.
que se van a utilizar, incluyendo las funciones en Excel. Entonces, serie uniforme de valor presente y la notación como vemos acá, P sobre A. Entonces, este es el factor correspondiente de la notación estándar, y esta es la forma de buscarlo en las funciones de Excel. En las funciones de Excel cambia un poquito el asunto, se utiliza PV. Más adelante le explican ahí cómo van a buscar eso en el Excel. Y después el término de recuperación de capital se llama acá, es decir, conocer las anualidades, conocido el valor presente, que es el inverso, fíjense que es el inverso de esta expresión de arriba, la tengo acá, y eso me va a dar el valor de las respectivas anualidades. Bueno, esto realmente es una introducción para que logren entender de dónde salen esas expresiones, de esos factores, ¿no? ¿Dónde salen estos factores que le ha ayudado un poco a deducir? Claro, por supuesto que ustedes posteriormente tienen que agarrar su lápiz y papel y hacer el cálculo para convencerse de estos factores que tenemos. Entonces, vamos a dar la explicación hasta acá, y las próximas charlas que vamos a tener por esta plataforma, vamos a explicar entonces algunos problemas. Vamos a explicar algunos problemas referentes a estas dos razones, P sobre A y A sobre P. Bien, entonces, sin más que indicarles, deseándole pues que logren comprender y por favor tratar de desarrollar todo el cálculo que tengan ahí, que hemos hecho, para que ustedes estén convencidos de esos factores. Entonces nos vemos en la próxima reunión y que estén todos bien.